Felices Pascuas a todos ustedes. Qué lindo poder celebrar la Pascua con todos ustedes y qué hermoso poder celebrar la Pascua en persona, porque hemos estado 2 años haciéndolo de manera virtual. Ha sido buenísimo poder tener el jueves la cena de Pascua que tradicionalmente teníamos, esta mañana tener el culto de madrugada. Qué hermoso, después de 2 años de no poder tener estas actividades presenciales, ha sido hermoso poder tenerlo y ahora celebrar nuestro culto de resurrección, igual con todos ustedes. Qué alegría. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo del sermón en las manos de Dios, pidiéndole su guía. Oremos. Papá amado, Padre celestial, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú has mandado a tu Hijo Jesús, quien vivió la vida perfecta que nosotros no podemos vivir, murió por nuestros pecados en la cruz, resucitó al tercer día, ascendió a los cielos y volverá por nosotros. Gracias por esa obra perfecta de salvación. Te pedimos ahora que en esta mañana tú nos guíes al estudiar tu palabra, que tú nos hables. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo nos enseñe y nos recuerde tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Les decía que es bello celebrar la Pascua en persona, después de haber estado tanto tiempo sin hacerlo, estos 2 años. El 2020 y el 2021 fueron años de mucha incertidumbre debido al COVID-19. Y a esto creo que podríamos añadir en nuestro país la crisis que vivimos a finales del año 2019. Pero ¿qué es aquello que como cristianos nos sostuvo a lo largo de estos 2 años y medio de crisis? ¿Y qué es aquello que a los cristianos nos continúa sosteniendo en tiempos de dificultades? Por ejemplo, en las dificultades diarias de pérdida de trabajo que muchos están sufriendo, problemas familiares, problemas interpersonales o las diferentes pérdidas que podemos sufrir. Como cristianos, ¿cómo es que podemos ser capaces de atravesar tiempos de dificultad y sufrimiento con esperanza? Y la respuesta es por la realidad de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús que recordamos hoy día en esta Pascua nos ofrece el poder para vivir la vida cristiana. Como leía nuestro hermano Omar en la cita del último autor que leyó, es el comienzo de la nueva creación y nos da el poder para vivir esta vida, no en nuestras fuerzas que se agotan fácilmente, sino sostenidos por ese mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y además la resurrección no solamente nos ofrece poder, sino que nos ofrece esperanza, una esperanza de lo que nos espera, la gloria futura, una esperanza segura de lo que nos espera a los que tenemos fe en Jesús. Y es justamente acerca de esta realidad de la resurrección que nos ofrece poder y esperanza de lo que quiero que hablemos en esta mañana, al celebrar este domingo de resurrección. Por eso vamos a hacer hoy una pausa en el estudio que tenemos de Primera de Pedro para reflexionar acerca de la resurrección. Y hoy, para ayudarnos a reflexionar en esto, vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 15, los versos 17 al 19. Entonces, pueden buscar en sus Biblias Primera de Corintios, capítulo 15, los versos del 17 al 19. En esta mañana voy a usar la versión de la Biblia Reina Valera actualizada. La palabra de Dios dice así: y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil, todavía estáis en vuestros pecados. En tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Y si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Estas palabras fueron escritas por el apóstol Pablo. Él plantó la iglesia de Corinto y pasó 1 año y medio enseñando la palabra en aquella ciudad con los hermanos de Corinto. Pero luego de que él se fue de esta ciudad, comenzaron los problemas.
comenzaron los problemas en esta iglesia. Es por eso que él escribe esta carta para corregir varios de estos problemas que comenzaron a surgir en la iglesia, ayudándoles a los corintios a aplicar el evangelio de Jesús a cada uno de los problemas que estaban surgiendo en su iglesia. Y en medio de todas estas cosas que Pablo quería corregir en la iglesia de Corinto, como divisiones, inmoralidad sexual, desacuerdos en cuanto a la comida, desórdenes en el culto de la iglesia, en medio de todas estas cosas, Pablo también habla del tema de la resurrección de nuestro Señor Jesús. Porque aparentemente en la iglesia de Corinto había personas que no creían en la resurrección de los muertos. Y esto representaba un problema grande, un gran problema, porque si es que los muertos no resucitan, es decir, si es que la resurrección de los muertos no existe, entonces tampoco Jesús resucitó. Y si Jesús no resucitó, todo el cristianismo se cae, todo el cristianismo se viene abajo. Y no solo eso, no solo el cristianismo, sino que la humanidad entera pierde esperanza si es que Jesús no ha resucitado. Como dije hace un momento, hoy vamos a hablar entonces de la realidad de la resurrección que nos ofrece, como destaca en la pantalla, poder y esperanza. Poder para vivir la vida cristiana y esperanza de un futuro glorioso. Entonces veamos cada una de estas cosas. Primero, el poder que nos ofrece la resurrección. El verso 17, si se fijan, en 1 Corintios 15, dice: y si Cristo no ha resucitado, su fe es inútil, todavía están en sus pecados. Inútil es algo que no sirve para nada. Es decir, algo que no dará resultados, así, para nada. Es como querer manejar un auto sin gasolina. No va a ir a ningún lado, no importa si presionas el acelerador a fondo, ese auto no se va a mover. Todo lo que hagas es inútil, no resultará en nada. Una fe sin la realidad de la resurrección es así, de inútil, como querer manejar un auto sin gasolina. ¿Qué pasaría si dijéramos lo siguiente? Yo creo en el cristianismo. Creo que sus valores son buenos para la humanidad y para la sociedad. Por ejemplo, el amor al prójimo, la humildad, son cosas preciosas. Pero las historias de la Biblia son fantásticas. No podemos considerarlas como hechos que ocurrieron verdaderamente. Por ejemplo, la resurrección en esta época de ciencia. Creer en que Jesús resucitó es inaceptable. La resurrección es solo un mito, pero tiene una linda enseñanza. ¿Qué hacemos con una declaración así? Porque hay muchos que piensan de esa manera. El problema con este modo de pensar es que pretende vivir una vida cristiana conforme a los valores cristianos que enseña la vida, pero una vida separada del poder para vivir esta vida cristiana. La resurrección de Jesús es fuente de poder para el cristiano. Porque la Biblia enseña que es el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, que obra también en la vida de cada uno de nosotros que tenemos fe en Jesús. Este poder nos hizo nacer de nuevo. Este poder nos ayuda en la vida diaria. Es el poder que nos transforma constantemente. Es el poder que nos da la victoria en la lucha con el pecado. Y es el poder que traerá renovación a toda la creación, a todo el universo en el futuro. Pero si la resurrección de Jesús no ocurrió, si es que la resurrección fuera tan solo un mito, entonces ese poder no existe. Y aunque tengamos fe en que podamos ser mejores, carecemos del poder para lograrlo. Por eso este pasaje dice que si Jesús no ha resucitado, nuestra fe es inútil. Pero alguien podría tal vez contradecirme y decir: pero mira cuánto ha avanzado la humanidad. Solo fíjate cuánto hemos progresado los seres humanos en nuestras fuerzas. Y podría decir: sí, la humanidad ha avanzado mucho en tecnología, en conocimiento, en ciencia, pero hay un problema. Permítanme leerles una cita del pastor Timothy Keller de su libro Esperanza en tiempos de temor.
Él dice lo siguiente: la ciencia no puede erradicar la maldad humana. De hecho, puede darle más herramientas para usar para sus propios fines. Es verdad que la humanidad ha progresado muchísimo. Es verdad que la humanidad ha logrado avances grandes en la tecnología, pero así como seres humanos hemos usado estos avances para el bien, hemos usado también muchos de estos avances para el mal. Y es que existe un problema de raíz, un problema radical en el corazón humano, la maldad humana. Y vemos esto, por ejemplo, en los conflictos bélicos grandes, como por ejemplo la guerra en Ucrania, de la cual estamos escuchando mucho en este tiempo. Pero no solo vemos la maldad humana en conflictos a gran escala, sino que también la vemos a diario en los conflictos matrimoniales, en la violencia intrafamiliar, el egoísmo, el chisme, el orgullo, la discriminación, la intolerancia, la corrupción, etcétera, etcétera. La humanidad, por más que avance en tecnología y progreso, no tiene el poder para solucionar su problema más grande, que es el pecado. Por eso Pablo les dijo a los corintios: si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es inútil, todavía están en vuestros pecados. ¿De qué nos sirve creer en Jesús si es que Él no ha resucitado? Esto sería inútil. En nosotros carecemos del poder para vencer al pecado. Si la resurrección es un mito, entonces seguimos en nuestros pecados y seguiremos en ellos por siempre. Pero Jesús resucitó. Es una realidad. Es la garantía de que la paga por nuestros pecados fue cancelada. Si Jesús siguiera en la tumba, ¿cómo sabemos que su sacrificio en la cruz funcionó? ¿Cómo sabemos que hemos sido justificados? No lo sabríamos, pero Jesús resucitó para nuestra justificación. Es la garantía de que nuestra deuda ha sido cancelada. Su resurrección no es un mito. La resurrección de Jesús es un hecho histórico. Y el apóstol Pablo, en este capítulo que estamos viendo de 1 Corintios, capítulo 15, unos versos antes, en el verso 3 en adelante, Pablo dice: Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Más adelante dice: fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y más adelante dice: apareció a Pedro, después a los 12, luego apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven todavía y otros ya duermen. Luego apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció también a mí. Luego de morir por nuestros pecados, Jesús resucitó y se apareció a muchísimas personas. Y este encuentro con el Jesús resucitado transformó radicalmente las vidas de estos testigos de la resurrección, convirtiéndolos de cobardes en valientes predicadores de la palabra, de perseguidores impetuosos en mensajeros sacrificados que llevan las buenas nuevas a los confines de la tierra. Pasaron de ser un grupo pequeño de judíos en Jerusalén a ser un pueblo multicultural y multiétnico que hasta el día de hoy trasciende fronteras y trasciende idiomas y culturas. La realidad de la resurrección transformó poderosamente las vidas de estas personas y nuestras vidas. Nuestra fe no es inútil. Si tú crees en Jesús, tu fe no es inútil. Si crees en Jesús, ya no estás en tus pecados. La resurrección te garantiza esto. Y el poder que levantó a Jesús de entre los muertos te hizo pasar de muerte a vida. Te limpió de tus impurezas. Te dio un nuevo corazón. Ahora puedes vivir esta vida cristiana sostenida por el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos. Ese mismo poder que está ahora obrando en la iglesia.
Y hablando de este poder de la resurrección, el apóstol Pablo dijo en este mismo capítulo de 1 Corintios, Jesús me apareció también a mí, pues yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, más bien, he trabajado con más afán que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Un encuentro con el Jesús resucitado transformó poderosamente al perseguidor, quien por la fe en Jesús dejó de estar en sus pecados. Y por la gracia de Dios, por ese poder de la resurrección, trabajó para Dios, llevando el evangelio a los confines de la tierra. Hagamos un ejercicio. Tomemos las palabras del apóstol Pablo en el pasaje que les acabo de leer y hagámoslas nuestras, adaptándolas a nuestra vida. Y vamos a hacer este ejercicio. Esta es una paráfrasis del versículo 10 de 1 Corintios 15. Espero que todos puedan leer en la pantalla. Y vamos a leerlo todos en voz alta. Jesús resucitado se reveló a mí también. A mí, el más insignificante, porque pequé contra Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien, ahora trabajo con afán, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. En esta semana, hermano y hermana, cuando te sientas sin fuerzas, cuando estés batallando con la tentación, cuando estés agotado, agotada, recuerda que la resurrección de Jesús te ofrece poder. Y repite estas palabras a ti mismo. En lugar de escuchar otras voces, las voces del desánimo y la condenación, di a ti mismo, Jesús resucitado se reveló también a mí. Y Él me da el poder para seguir adelante. Él me da el poder para amar a Dios y para amar a mi prójimo. La resurrección de Jesús nos ofrece poder. Ya no estamos en nuestros pecados. Nuestra fe no es inútil. Y también la resurrección de Jesús nos ofrece esperanza. Fíjense lo que dice el versículo 18. En tal caso, es decir, si Cristo no ha resucitado, en tal caso, también los que han dormido en Cristo han perecido. Una de las cosas más duras que atravesamos en esta tierra es la muerte de nuestros seres queridos. Es realmente difícil atravesar esto. Especialmente en los últimos 2 años hemos llorado la muerte de muchos personas queridas de nuestras familias, de la iglesia, debido al COVID-19. Sin embargo, la Biblia llama a aquellos que han fallecido en Cristo los que duermen. El cuerpo de una persona que ha muerto parece el cuerpo de una persona que está durmiendo. Pero cuando la Biblia llama a los muertos, a los que han muerto, los llama a los que duermen, está comunicando mucho más que un simple parecido físico entre un dormido y un muerto. La Biblia llama a los muertos los que duermen porque, al igual que el sueño, la muerte es algo temporal. La muerte física es algo temporal. Al igual que uno que duerme despertará, los muertos también se levantarán un día. Pablo, en este mismo capítulo, habla de este tema. Y hablando de la resurrección de Jesús, de la resurrección de entre los muertos, Pablo llama a Jesús las primicias de los que durmieron. Las primicias de los que durmieron. Es decir, Jesús fue el primer fruto. Esas son las primicias. El primer fruto de una gran cosecha que vendrá más adelante.
que vendrá después. Su resurrección garantiza ese futuro. Jesús es el primero, las primicias en la resurrección de los muertos. Y la gran cosecha vendrá más adelante, cuando todos nosotros resucitemos, los que tenemos fe en Él, resucitemos a vida. Esa es la esperanza que nos ofrece la realidad de la resurrección de Jesús. La esperanza segura, sin lugar a duda, de que aquel día todos nosotros resucitemos de entre los muertos, al igual que Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, Él no era un espíritu inmaterial, no era una aparición fantasmagórica. Jesús resucitó físicamente, con un cuerpo que podía ser tocado, palpado. Una de las ocasiones en las que Jesús se apareció a sus discípulos luego de su resurrección, ellos pensaron que Jesús era un espíritu. Pero Jesús les dijo, en Lucas capítulo 24, verso 40 al 42, Jesús les dijo: miren mis manos y pies, toquen y vean, les dijo Jesús. Un espíritu no tiene carne y huesos, les dijo. Y más adelante Jesús les dijo que algo que seguro los dejó descolocados. Les dijo: ¿tienen algo de comer? Y le dieron pescado asado, y Jesús comió delante de ellos. Jesús resucitó con un cuerpo físico, sin embargo, un cuerpo diferente al nuestro. Los evangelios muestran, por ejemplo, a Jesús, luego de su resurrección, entrando en lugares que tenían las puertas cerradas y después ascendiendo a los cielos. El cuerpo resucitado de Jesús, aunque siendo carne y hueso, es decir, palpable, es diferente a un cuerpo terrenal como el nuestro. De hecho, el cuerpo resucitado del Señor Jesús es un cuerpo que puede estar en el cielo en la presencia de Dios. Podríamos decir que es un cuerpo espiritual. No quiero decir espiritual en el sentido de inmaterial, no, pero espiritual en contraste con lo terrenal, con lo corruptible de esta tierra. El cuerpo resucitado del Señor Jesús es un cuerpo incorruptible. Los que tenemos fe en Jesús tenemos la esperanza de resucitar un día también con un cuerpo incorruptible, un cuerpo espiritual, diferente al cuerpo terrenal, un cuerpo glorificado. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, más adelante del versículo que estamos leyendo, en el verso 42 en adelante, dice: así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Más adelante, el verso 51 dice: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. El verso 54, y cuando esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Tenemos garantizada la victoria final sobre la muerte. El año pasado falleció la abuelita de mi esposa, no debido al COVID, sino falleció ya por el desgaste natural y el deterioro por su edad avanzada. Meses antes de su fallecimiento, pudimos, gracias a Dios, ir a visitarla, ya a manera de despedirnos. Nosotros ya presentíamos que ella iba a partir a la presencia del Señor. Y en esta última visita que tuvimos a ella, a su casa, la vimos muy cansada, muy cansada. Ella ya no era la mujer llena de energía que conocimos antes. El deterioro físico siguió su curso hasta que ella falleció el año pasado.
En esta vida, así es nuestra condición humana corrompida. Nos deterioramos. Todos los mayores de 30 años sabemos eso, que a partir de los 30 años la vida física es en bajada, es un constante deterioro desde nuestros 30 años hasta que partamos. Así es nuestra vida en la carne. La abuelita de mi esposa, que ahora está durmiendo, por su fe en Jesús, ella despertará un día. Está solo durmiendo. Ella despertará un día con un cuerpo nuevo, con un cuerpo que jamás se cansará, con un cuerpo que jamás se deteriorará y podrá servir y amar con energía inagotable a Dios y al prójimo por toda la eternidad. Y no solo ella que está durmiendo, sino todos nosotros que hemos tenido fe en Jesús y todos aquellos que han dormido en Cristo, no perecieron. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si es que la resurrección fuera un mito? ¿Qué pasaría si Jesús no resucitó? Entonces, como dice el apóstol Pablo en el verso 18, los que han dormido en Cristo han perecido. Si es que Jesús no resucitó. Perecer, en este contexto, en este texto, conlleva la idea de una destrucción total. Uno puede destruir algo, pero después reconstruirlo. Sin embargo, en este texto, la palabra que se usa es algo que es destruido de manera irreversible. Algo que es destruido sin vuelta atrás. Si la resurrección es un mito, entonces esta vida sería todo lo que tenemos y cuando muramos ya no habría más vuelta atrás. Sería una destrucción total. Pereceríamos. Por eso el versículo 19 dice, si solo en esta vida hemos tenido esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. El cristianismo no sirve, es inútil si es que solo te ofreciera algo para esta vida. Porque esta vida es corta, esta vida es finita. Si es así, entonces seríamos los más miserables de todos los seres humanos. Es decir, estaríamos en un estado de ruina completa, pensando tener algo, pero en realidad no tener nada. Si Jesús no ha resucitado, ¿qué puede ofrecer el cristianismo a las personas enfermas? Si Jesús no ha resucitado, ¿qué puede ofrecer el cristianismo a aquellos que sufren? Si Jesús no ha resucitado, ¿qué puede ofrecer el cristianismo a aquellos que padecen, por ejemplo, de desórdenes mentales, a aquellos que nacen con problemas genéticos, a aquellos que viven pocos días? Si Jesús no ha resucitado, el cristianismo no tiene nada que ofrecer. Pero Jesús sí ha resucitado. Y esta realidad nos ofrece mucho, nos ofrece esperanza. En Jesús hay esperanza para los que ahora están enfermos. En Jesús hay esperanza para los que sufren y para los que lloran. Hay esperanza para los que están cercanos a la muerte. En el Jesús resucitado hay esperanza para aquellos que sufren trastornos mentales. Hay esperanza para todos, para toda la humanidad, porque así como Jesús resucitó, los que tenemos fe en Jesús, resucitaremos también, seremos enteramente transformados. Y esa nueva creación, esa transformación ya comenzó ahora. Hace un momento decíamos que Jesús es las primicias, es decir, ese primer fruto de los que durmieron, el primer fruto de esa gran cosecha de la nueva creación que vendrá más adelante. Pero las primicias han llegado, la nueva creación ya está aquí ahora, en el presente, a través de la resurrección del Señor Jesús. Y si bien la nueva creación será perfeccionada en el futuro, en el presente ya podemos disfrutar de los anticipos de la nueva creación. Por ejemplo, ya hemos nacido de nuevo los que hemos creído en Jesús. Ya hemos recibido un nuevo corazón.
Estamos siendo transformados a diario a la imagen de Cristo. Entonces nos estamos dirigiendo con estos anticipos y la realidad de la nueva creación en nuestro interior. Nos estamos dirigiendo con seguridad y esperanza, confiadamente hacia el futuro glorioso que nos espera cuando la nueva creación sea perfeccionada y se extienda a todo el universo. Aquel día que será también la transformación de nuestros cuerpos en cuerpos gloriosos. Acerca de esta transformación, el autor Andrew Walker, en su libro Dios y el debate transgénero, dice lo siguiente: ser una nueva creación en Cristo es experimentar la promesa que espera en su plenitud a todos aquellos que ponen su confianza en Él. Es ser capaz de anticipar con certeza el día venidero, cuando el desorden de la creación se ha puesto en orden. Para la persona que está luchando con cualquier producto de la caída, hay esperanza. Puede haber cambio y un día habrá una transformación total. Un día la muerte pasará y disfrutaremos la eternidad como personas conforme al diseño de Dios. Para el cristiano, el gozo es eterno y la dificultad tiene una fecha de vencimiento. Qué lindas palabras. La dificultad tiene una fecha de vencimiento. Esa es nuestra esperanza segura por la resurrección de Jesús. En esta mañana, no sé cuál sea tu lucha, pero estoy seguro que la tienes. Como todos nosotros tenemos nuestras luchas. Tal vez estás luchando con alguna enfermedad, tal vez con la debilidad o el cansancio físico. Tal vez estás atravesando sufrimiento emocional, mental, físico. Todas estas cosas tienen una fecha de vencimiento. Son temporales. En medio de todas ellas hay esperanza gracias a la resurrección de Jesús. Entonces, con esa esperanza segura, caminemos confiados, firmes, perseverando hacia nuestro destino final. Ya falta poco para llegar allá. Cobremos fuerzas recordando la realidad de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es una realidad, no es un mito. Si la consideramos como algo mitológico, como algo fantástico, entonces carecemos de poder para vivir la vida cristiana y carecemos de esperanza, tanto para esta vida como para el futuro. Pero gracias a Dios que la resurrección no es un mito. Gracias a Dios que Jesús ha resucitado verdaderamente. La resurrección es real. Y antes de terminar, entonces, quisiera que hagamos dos cosas. La primera, a manera de aplicación, quiero que leamos todos juntos, como hemos hecho hace un momento. Vamos a leer todos juntos lo que voy a poner en pantalla. Esta es una paráfrasis del pasaje que hemos estudiado, es decir, es el versículo dicho en otras palabras, es una paráfrasis de este versículo, pero está redactada en el sentido opuesto. El versículo decía, si Jesús no ha resucitado, pero la hemos redactado, Jesús ha resucitado, ¿ya? Entonces, vamos a leerla todos juntos en voz alta para reforzar lo que hemos aprendido y para interiorizar esa idea y para que podamos repetirla en la semana también, cuando estemos desanimados, cuando estemos luchando. Entonces, espero que todos puedan leer. Dice así, todos juntos: Cristo ha resucitado. Nuestra fe no es inútil. Ya no estamos en nuestros pecados. Por eso, también los que han dormido en Cristo no han perecido. Tenemos esperanza en Cristo. Y no solo para esta vida. Somos los más afortunados de todos los hombres. Esta semana, cuando veamos las noticias acerca de lo que está pasando en el mundo o al atravesar por una u otra dificultad, no permitamos que estas cosas nos jalen hacia abajo. Digamos a nosotros mismos: soy la persona más afortunada del mundo porque mi Dios se hizo hombre,
murió por mis pecados, resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos y volverá. En Él hay poder y en Él hay esperanza. Grabemos esta verdad en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y la segunda y última cosa que quiero hacer brevemente antes de terminar es simplemente dar una breve recomendación de 2 libros para aquellos que quieran leer y considerar un poco más acerca de la evidencia histórica de la resurrección. Hemos dicho que la resurrección es una realidad histórica, pero yo no soy un historiador ni un académico. Entonces, en este sermón no era el espacio para discutir historia y academia. Sin embargo, les puedo recomendar por lo menos 2 libros interesantes a los que quieren leer un poco más del tema. Uno de estos libros es Evidencia que exige un veredicto, del autor Josh McDowell. Es una compilación de evidencia histórica. Vale la pena tener este libro porque el autor compila varias fuentes históricas y académicas en cuanto a la resurrección y varios otros temas interesantes. Vale la pena tener este libro de referencia en las casas. El segundo libro es Esperanza en tiempos de temor, del pastor Timothy Keller. Este no es un libro académico, pero en su primer capítulo, les recomiendo que lean el primer capítulo, hace un resumen de todos los argumentos históricos y racionales a favor de la resurrección de Jesús. Vale la pena leer este libro. Bien, entonces, para los que quieran profundizar, ahí está. Con esto vamos a terminar orando y vamos a agradecer a nuestro Dios por la realidad de la resurrección de Jesús. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por la obra perfecta y completa de nuestro Señor Jesús, por su vida, su muerte, su resurrección, ascensión y por la esperanza que tenemos en su venida. Te damos gracias, Señor, porque la resurrección es una realidad que nos da poder y nos da esperanza. Y te pedimos que en esta semana ese poder y esa esperanza sean lo que nos sostenga. Lo que nos sostenga no solo en esta semana, sino en todo este peregrinaje por esta tierra hasta que lleguemos al hogar para estar contigo por la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos y hermanas, que Dios los bendiga. Nuevamente, felices Pascuas.